Ya. Entonces, el primer problema dice, use el método de separación de variables para resolver esta ecuación diferencial parcial, ya, donde x está acotado entre 0 y 2 y t es mayor que 0, ¿cierto? Donde u evaluado en 0, t es igual a u evaluado en 2, t, que es igual a 0 para t mayor o igual a 0, y además u evaluado en x, 0 es igual a esa otra función, ¿ya? Ahí uno tiene que ver que lo que nos están dando acá abajo son las condiciones de frontera, ¿cierto? O de borde, así como cuando uno tenía en el caso de las ecuaciones diferenciales ordinarias, las condiciones iniciales, ¿cierto? Que las llamábamos así. En este caso, las condiciones se llaman de frontera o de borde, ¿ya? Así que, bueno, empecemos con el ejercicio. Nos dicen, use el método de separación de variables. ¿Cuál es el método de separación de variables? Bueno, es el que me dice que yo suponga que la función que es solución de esta ecuación tiene la siguiente forma, que va a ser una función u, que obviamente depende de x, t, ¿cierto? Pero que esta función yo la puedo separar en dos, perdón, en una función que yo llamo x grande, que va a depender exclusivamente de la variable x, y que esto va a estar multiplicado por una función que yo voy a llamar t grande, que depende exclusivamente de la variable t, ¿ya? Entonces, por eso se llama separación de variables, porque yo estoy diciendo que esto lo puedo escribir como una función que depende de x por otra función que depende de t, ¿ya? Ya, entonces, ahora, con esto, haciendo este supuesto, vamos a introducirlo dentro de la EDP, ¿ya? ¿Cómo nos quedaría? Aquí, por ejemplo, nos dicen que tenemos que derivar una vez la función respecto a t, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría eso? U derivado respecto a t, de u, t, es igual a. Esto no depende de t, ¿cierto? Así que me queda igual por esto depende de t, ¿cierto? Así que, como estoy derivando una vez respecto a esa variable, me quedaría t', ¿cierto? Ya. Luego me dicen dos veces u derivado respecto a x, ¿cierto? Entonces quedaría u x respecto a x, t, ¿cierto? Aquí x depende de x, ¿cierto? Y está derivado dos veces, entonces sería x'', y como t no depende de x, quedaría multiplicado simplemente por t, ¿cierto? ¿Todo bien hasta ahí? Aquí lo único que hice fue derivar, ¿ya? Por otro lado, vemos también que las condiciones de borde me están diciendo que u evaluado en 0, t, u evaluado en 0, t, va a ser igual a, bueno, según esto va a ser igual a x, ¿cierto? Evaluado en 0, porque esa es la variable x, por t evaluado en t, ¿cierto? ¿Y a cuánto va a ser igual a eso? Va a ser igual a 0, ¿ya? Entonces aquí, como es un producto, tengo dos alternativas. Por un lado, que la función x evaluada en 0 sea 0, y la otra es que la función t evaluada en t sea 0, ¿ya? ¿Con cuál me voy a quedar yo? Si bien me puedo quedar con cualquiera, la opción de que esta función t sea igual a 0, la verdad es que no me interesa. ¿Por qué? Porque si esta es la que se anula, entonces me anula inmediatamente la función, ¿cierto? Y si bien la función nula es una solución de esto, si se fijan, si u es 0, aquí me queda 0, 0 y 0, claramente es una igualdad, pero es la solución trivial, ¿cierto? Y a mí no me interesa encontrar la solución trivial. Así que descarto esa opción y me quedo con que es x evaluado en 0 lo que vale 0, ¿cierto? Asimismo, podemos hacerlo con u evaluado en 2, t, ¿cierto? Que va a ser igual a x evaluado en 2 por t evaluado en t. De nuevo, yo no quiero que sea la función t la que sea 0, ¿cierto? Entonces decimos que x evaluado en 2, que es algo puntual, ¿cierto? Es algo en un punto, es igual a 0, ¿ya? También tenemos esto de acá, que u evaluado en x, 0 es igual a esta función, ¿ya? Pero eso lo trabajamos al final, ¿ya? Cuando me están dando una condición de frontera o de borde, que es una función, ¿ya? Esos se suelen trabajar al último, ¿ya? Así que hasta ahora tenemos esto de aquí. Ahora reemplacemos esto que obtuvimos dentro de la ecuación original para ver qué obtenemos, ¿ya? ¿Qué decía? Decía,
t más 1, t más 1 por u sub t, ¿cierto? Pero u sub t es x por t', ¿cierto? Menos uxx. Uxx es x' por t. Más u, ¿cierto? Que u vale x por t, sería más x por t. ¿Y eso a cuánto es igual? A 0, ¿ya? Entonces aquí vamos a tratar de arreglar un poquito esto para ver si nos queda algo más bonito, ¿ya? Que ese es el propósito de hacer el cambio de variable. Perdón, este supuesto de que son las variables separables, ¿ya? Entonces podemos multiplicar aquí t más 1. Ya, entonces estábamos aquí, ¿cierto? Estábamos. Ya, sí. Estábamos reescribiendo esto, ¿cierto? Aquí podíamos multiplicar el t más 1 con estas dos expresiones, que da t más 1 por x' por t, ¿cierto? Más x por t, y esto es igual a 0, ¿cierto? Podemos esto pasarlo para acá sumando, y acá podemos factorizar por x, ¿cierto? ¿Cómo queda? X por t más 1 por t', ¿cierto? Más t. Y esto es igual a t más 1 por x' por t, ¿cierto? Aquí, ¿qué puedo hacer? Si se fijan, puedo pasar este x dividiendo para acá y este t por t más 1 para acá dividiendo, ¿cierto? ¿Y cómo quedaría? Quedaría t más 1 por t' más t dividido en t más 1 por t, ¿cierto? Y esto es igual a x dividido en, no, perdón, x', ¿sí? Dividido en x, ¿cierto? Ahora, ¿qué podemos observar aquí? Si se fijan, la parte izquierda es una expresión que depende únicamente de la variable t, ¿cierto? Porque aquí tenemos t más 1, y estas funciones t mayúscula dependen, como habíamos dicho antes, solamente de t, ¿ya? Y por otro lado, acá tenemos una expresión que depende solo de la variable x, ¿ya? Aquí recuerden que estas son las x mayúsculas, estas son las funciones, ¿ya? Entonces, si tenemos algo que depende solo de t, igualado a algo que depende solo de x, o sea, ambas cosas son lo mismo, pero dependen de cosas diferentes, ¿qué podemos concluir de esta igualdad? Pues que ambas expresiones son de hecho una constante, ¿cierto? Es la única posibilidad, porque si aquí me llegara a aparecer la variable x, ya no tendría una igualdad, porque aquí es imposible que me aparezca esa variable, ¿cierto? Lo mismo para el otro lado. Entonces, la única posibilidad de, la única manera en la que esto se puede cumplir es que ambas expresiones sean iguales a una constante. Ya esta constante nosotros la llamamos menos lambda, ¿ya? Ese menos lo agregamos por pura conveniencia, en realidad, es como eh, convención, ¿ya? Pero así es. Igualamos estas dos expresiones entonces a menos lambda. ¿Y qué podemos hacer ahora? Si se fijan, podemos pasar el x para acá multiplicando, ¿cierto? Y va a quedar x' más, porque lo pasamos después sumando para el otro lado, lambda por x, y eso a cuánto es igual a 0, ¿cierto? Y por otro lado va a quedar t más 1 por t' más t, ¿cierto? Más lambda por t más 1 por t, y esto es igual a 0. Que si dividimos por t más 1 y
factorizamos esto por t, nos va a quedar t' más 1 sobre t más 1 más lambda por t. Y esto es igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué podemos dividir por t más 1 aquí? Porque el t más 1 se anula, ¿cierto? Cuando el t es igual a menos 1. Pero nos están diciendo que t es mayor que 0. Así que podemos hacer esta división sin ningún problema. ¿Ya? Entonces tenemos esto, ¿cierto? Tenemos aquí un problema, que si se fijan, esto de acá, le voy a llamar 1, es una EDO, ¿cierto? Una EDO que ya sabemos trabajar de antes, y esto tenemos otro problema, que también es una EDO, porque depende de una sola variable, ¿cierto? Así que vamos a resolver cada una por separado, ¿ya? A esta se le conoce como el problema de Sturm-Liouville, ¿ya? No estoy seguro de cómo se pronuncia, pero así se llama. ¿Ya? Entonces vamos a resolver esto. Si se fijan, esto es una ecuación diferencial ordinaria, ¿cierto? De segundo orden, porque aquí tiene dos derivadas, ¿cierto? Y de coeficientes constantes, ¿cierto? Porque los coeficientes que multiplican a las funciones son constantes. Aquí hay un 1 y aquí hay un lambda. Y además es homogénea, porque está igualada a 0, ¿ya? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, consideramos el polinomio característico, ya lo voy a escribir aquí. Eh, Voy a escribir aquí que vamos a resolver el 1 primero, ¿ya? Entonces consideramos el polinomio característico. ¿Ya? ¿Y cuál es el polinomio característico de esta ecuación? Pues es m al cuadrado, ¿cierto? Que representa esta segunda derivada de acá, más, no hay una primera derivada, así que no hay un término m aquí, y quedaría más lambda, ¿cierto? Que representa a este que no tiene derivada. Sería más lambda. Y esto es igual a 0. ¿Y cuáles son las soluciones de esto? Quedaría m es igual a más menos, aquí quedaría m1,2, ¿cierto? Porque son dos raíces. Más menos raíz de menos lambda. ¿Cierto? Entonces tenemos esto. Y ahora la solución general de esta ecuación va a depender entonces del valor de lambda, ¿cierto? Porque recordemos que la solución tiene que ver con el hecho de si estas raíces son reales diferentes, reales iguales o complejas, ¿ya? Entonces, analicemos caso por caso, vamos punto por punto. En el primer caso, en que las dos raíces son reales y distintas, ¿ya? ¿Qué tiene que ocurrir para que sean reales y distintas? Pues lambda tiene que ser menor que 0, ¿cierto? Si lambda es menor que 0, si se fijan, aquí me queda menos por algo que es menor que 0, queda positivo, ¿cierto? La raíz de algo positivo es real y aquí me quedan las dos raíces diferentes, ¿ya? Así que vamos primero a este caso. Cuando lambda es menor que 0 y tenemos dos raíces reales diferentes, la solución queda así. X de x es igual a una constante, ¿cierto? Por e elevado a la primera raíz, que va a ser con el más, o sea, raíz de menos lambda por x, más un beta, que es otra constante, por e elevado a la segunda raíz, que vendría siendo menos la raíz de menos lambda, por x, ¿ya? Pero si recuerdan, acá arriba nosotros encontramos algunas condiciones iniciales, ¿cierto? O condiciones de borde. En este caso serían iniciales porque estamos hablando de una EDO. Entonces nos dicen que x evaluado en 0 es igual a 2 y x evaluado en 2, o sea, perdón, es igual a 0 y x evaluado en 2 también es igual a 0. Entonces veamos si con eso podemos encontrar estas constantes, ¿ya? X evaluado en 0, ¿a cuánto es igual? Aquí, si se fijan, queda e elevado a 0, eso es 1, entonces va a quedar alfa, más e elevado a 0 es 1, más beta, y esto ¿a cuánto es igual? A 0. Lo que implica que beta es igual a menos alfa, ¿cierto? Y por lo tanto, esto lo podemos reescribir como x evaluado en x es igual a alfa por e elevado a la raíz de menos lambda
por x menos, porque recuerden que beta es menos alfa, e elevado a menos la raíz de menos lambda por x. Y ahora nos queda la segunda condición, que es que x evaluado en 2 es igual ¿a cuánto x es igual? Aquí daría alfa por e elevado a la raíz de menos lambda por 2 menos e elevado a menos la raíz de menos lambda por 2. ¿Ya? Pero esto es igual a alfa por, al hacer esta resta, esta diferencia, quedaría e elevado a 4 por la raíz de menos lambda por, no, ahí por nada, eh, menos 1 dividido en e elevado a 2 por la raíz de menos lambda. ¿Ya? Es simplemente hacer la diferencia. ¿Y esto a cuánto tiene que ser igual? A 0. ¿Ya? Pero ¿qué vemos aquí? Si se fijan en la parte de abajo, nunca se anula, ¿cierto? Lo cual así debería ser porque es una exponencial, ¿cierto? Y en la parte de arriba tampoco se anula. Lo de arriba no es 0. ¿Por qué? Porque si se fijan, para que esto sea 0, esto de aquí tiene que ser 1, ¿cierto? ¿Y de qué manera esto puede valer 1? Si lambda fuese 0, ¿cierto? Porque si el exponente fuese 0, aquí me quedaría 1 menos 1 y eso es 0. Pero estamos en el supuesto en el que lambda es estrictamente menor que 0. Así que eso no ocurre. Y por lo tanto, para que esto se anule, lo único que podemos hacer es que alfa sea igual a 0. ¿Ya? Pero, aquí hay que tener cuidado con algo. Porque si alfa es 0, entonces beta es 0, ¿cierto? Y si beta es 0, entonces aquí queda todo multiplicado por 0 y por lo tanto x queda la función nula, ¿cierto? Y como estamos suponiendo que u es igual a x por t, entonces u va a ser igual a 0, ¿cierto? Y esa es la solución nula y no la queremos. Así que descartamos esto como solución. ¿Ya? Lo voy a hacer con rojito. Descartamos esta porque no es la que nos interesa. ¿Ya? Y nos movemos entonces al siguiente caso, ¿cierto? Teníamos recién lambda menor que 0, ahora vamos con el caso en que lambda es igual a 0. ¿Ya? ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Va quedando claro? El por qué vamos haciendo las cosas y cómo las vamos haciendo. Excelente. Entonces vamos con el segundo caso. El segundo caso es que lambda es igual a 0, ¿cierto? Si lambda es igual a 0, entonces las raíces de este polinomio son reales, ¿cierto? Pero iguales. Y en particular es 0, ¿cierto? La raíz, porque aquí va a quedar 0. Entonces, la solución va a quedar dada de la siguiente forma. X de x va a ser igual a alfa más beta por x, ¿cierto? Lo cual tiene sentido porque si lo derivamos dos veces esto, va a quedar 0, ¿cierto? Ya. Entonces, ahora de nuevo, evaluemos en las condiciones. Queda que x evaluado en 0 es igual a alfa, ¿cierto? Y esto tiene que ser igual a 0, así que ya se nos anuló un coeficiente. Y por otro lado, x evaluado en 2, ¿cierto? Y ahora que alfa es 0, yo no lo considero y me queda aquí 2 por beta, ¿cierto? ¿Y eso a cuánto tiene que ser? Igual a 0. Pero esto implica entonces que beta es igual a 0. Y nuevamente nos quedamos con la solución trivial. Así que la descartamos de nuevo, ¿ya? Porque no es la que nos interesa. Y nos queda entonces analizar un último caso, que es cuando lambda, eh, es mayor que 0, ¿cierto? Si lambda es mayor que 0, aquí me queda la raíz de algo negativo, y eso es un número imaginario, ¿cierto? Claro, un número imaginario. Así que me paso al caso en que tengo soluciones, o sea, raíces complejas, ¿ya? Y para ese caso, la solución de la ecuación tiene una forma trigonométrica, de esta manera. X evaluado en x va a ser igual a alfa por coseno de, aquí quedaría la raíz de lambda, ¿ya? Ahí, como lambda es mayor que 0, esto ahora va a ser real, ¿cierto? Así que no hay ningún problema. Por x más beta por el seno de la raíz
de x. Y nuevamente evaluamos. X evaluado en 0 es igual a, aquí me queda seno de 0, 0, así que chao. Me queda coseno de 0 es 1, me queda alfa. Y eso es igual a 0. ¿Ya? Entonces se nos anuló este de aquí y nos quedamos solamente con esta parte, ¿cierto? Y esto me dice que x evaluado en 2 es igual a beta, ¿cierto? Por el seno de la raíz de lambda por 2, ¿cierto? ¿Y esto a cuánto tiene que ser igual? A 0, ¿ya? Entonces de nuevo aquí, perdón, a 0. Entonces de nuevo aquí nos quedamos con dos posibilidades, ¿cierto? Una es que el beta se anule y la otra es que esta función seno se anule. Como no queremos que el beta se anule, porque esta, recordemos que es nuestra última esperanza, ¿cierto? Nuestro último caso. Entonces, si el beta se anula, ya no me quedan más casos y la única solución es la trivial. Pero eso no es lo que necesito. Así que, para que no ocurra esto, anulamos la función seno, ¿ya? ¿Y cuando se anula? O sea, vamos a hacer esto. Seno de la raíz de lambda por 2, vamos a hacerlo igual a 0. Pero esto, ¿cuándo se anula? ¿Cuándo se anula el seno? El seno se anula en 0, ¿cierto? Seno 0 es 0. En pi también, en 2pi, en 3pi y así. O sea, en los múltiplos de pi, ya en los múltiplos enteros de pi. O sea que esto es igual a 0 cuando la raíz de lambda por 2 es igual a n por pi, ¿cierto? Donde n es un número natural, ¿ya? Eh, bueno, y aquí entonces lo que hacemos es despejar el lambda, ¿ya? Entonces pasamos el 2 dividiendo para acá y elevamos al cuadrado. Y quedaría entonces que lambda sub n, porque aquí vemos que depende de n, es igual a n al cuadrado por pi al cuadrado dividido en 4, ¿ya? Y entonces, teniendo esto, vamos a ver que ahora la solución, que va a depender de n, va a ser igual a beta sub n, porque no lo pudimos encontrar, entonces va a quedar beta sub n por el seno de la raíz de lambda, que sería la raíz de esto, o sea, n por pi dividido en 2 por x, ¿cierto? Ya. Entonces, a esto, a- al lambda sub n, se le conoce como los autovalores de la ecuación, ¿ya? O del problema de Sturm-Liouville, los autovalores, ¿ya? Y a esta función seno, solamente a esto de acá, a esta función seno se le conoce como eh, las autofunciones, ¿ya? Del problema. ¿Ya? Obviamente si me hubiese quedado la otra, también consideraba el coseno, ¿ya? Pero aquí me quedó solamente esta viva, entonces las autofunciones serían estas de acá, ¿ya? Entonces ahí ya encontramos las xn, ya resolvimos este primer problema, ¿ya? Pero aún nos queda por resolver este de acá, así que hagámoslo. Aquí esto lo voy a encerrar para que no lo perdamos de vista. Este de aquí, el 2, lo voy a resolver aquí al ladito. ¿Qué dice el problema 2? Que t' más esto por t es igual a 0. O sea, t' más 1 sobre t más 1 más lambda por t es igual a 0, ¿ya? Y si se fijan, esto es una ecuación diferencial, ¿cierto? Ordinaria de primer orden, ¿cierto? Y lineal, ¿cierto? Porque tiene los coeficientes constantes, ¿ya? Y además es homogénea, ¿ya? ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Bueno, aquí les traje un ayuda a memoria por si no lo recuerdan. Lo voy a bajar. Ya. Entonces, nos dicen que si la ecuación tiene esta forma, ¿cierto? Y ahí está precisamente dy en dx, que sería el t', más un p de x por i, que sería esto por t,
eh, y esto es igual a 0. Oh, me equivoqué. La función no se llama lineal porque los coeficientes sean constantes, sino porque las funciones no están elevadas a nada, ¿cierto? O sea, son de grado 1, ¿ya? Ahora sí. Entonces, aquí quería que el p de x es esto de acá, ¿cierto? Así que lo voy a llamar así. Esto de aquí, esto de aquí sería el p, ¿cierto? Mientras que esto de acá sería el q, que sería lo de acá, ¿cierto? Ya, y con esto entonces la solución va a estar dada por esta expresión, ¿ya? Entonces antes vamos a calcular lo que se llama el factor integrante, u de t, ¿ya? Que es igual a e elevado a p de x. E elevado a p, o sea, esto de acá, elevado a 1 sobre t más 1 más lambda, ¿ya? Por dt, ¿ya? ¿Esto a cuánto es igual? La integral de esto es el logaritmo natural de t más 1, más la integral de lambda es lambda por t, ¿ya? Y aquí me debería quedar una constante, pero la constante se la agregamos al final del ejercicio, ¿ya? Cuando ya lleguemos a esta parte. Ya, entonces quedaría esto. Y esto lo podemos también escribir como, si se fijan, es un e elevado al logaritmo natural de t más 1, y eso es t más 1 por e elevado a lambda t, ¿ya? La cosa importante aquí también es que el lambda nosotros ya lo encontramos, ¿cierto? Ya dijimos cuál era eh, la ecuación anterior. Así que ya sabemos que este lambda es en realidad un lambda sub n. Así que lo voy a poner al tiro. Ahí, lambda sub n. ¿Ya? Y con esto entonces podemos escribir que t de t va a ser igual a e elevado a menos la integral, o sea, va a ser 1 sobre esto o 1 sobre t más 1 por e elevado a menos lambda sub n t por, sería la integral de q de x, pero q es 0, ¿cierto? Así que va a quedar la integral de 0. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto da si nosotros integramos 0? Da una constante. ¿Ya? Entonces vamos a llamarla c. C sub n, ¿cierto? Porque todavía tenemos este parámetro que depende de n. Entonces sería c sub n. Aquí también te depende de n. ¿Ya? Entonces esta sería la solución de la ecuación. ¿Ya? Bueno, teniendo esto, entonces uno podría decir, ya, el problema está resuelto. No, porque si se fijan, acá la u vale x por t, no vale xn por t sub n, ¿cierto? Entonces, no sé si recuerdan de Mate 3, lo del principio de superposición, ¿ya? Se me olvidó colocarlo aquí. Pero el principio de superposición nos dice que si nosotros tenemos dos soluciones de una ecuación, ¿ya? De una ecuación diferencial, entonces la suma de estas soluciones también es una solución de la ecuación, ¿ya? Entonces, aquí si se fijan, nosotros tenemos n soluciones, ¿cierto? Tenemos n soluciones y también tenemos acá, o sea, n soluciones de esta ecuación, de esta, y también tenemos n soluciones de esta de acá, ¿cierto? Entonces podemos escribir un u sub n como x sub n por t sub n. Y la u, que es esta de acá, no va a ser más que el producto, o sea, la suma, perdón, de todas esas soluciones, ¿cierto? O sea, déjenme cerrar esto. O sea que u de t, x va a ser igual a la suma, ¿cierto? Y como yo estoy sumando con todos los naturales, va a ser la suma desde n igual 1 hasta infinito, o sea, va a ser una serie de x por t, ¿cierto? Porque así fue como definimos u, ¿ya? Entonces, x vale esto de acá, ¿cierto? Y t vale esto de acá. Si se fijan, me queda un beta sub n por un c sub n, pero ambas son constantes, ¿cierto? Y constante por constante también es una constante. Así que va a quedar aquí
le voy a poner K sub n, ¿ya? Que es el producto de las dos. Entonces va a quedar esto, seno de n pi medios x, seno de n pi medios por x, por esto de acá, ¿cierto? Que sería 1 sobre t más 1 por e elevado a menos lambda sub n t, donde lambda sub n es esto de acá, ¿ya? Entonces tenemos esto. Y uno dice ahora, ¿resolvimos la ecuación? Todavía no. ¿Por qué? Porque nos falta encontrar esta constante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la podemos encontrar? Bueno, aquí les tengo otro ayuda a memoria, ¿ya? Que tiene que ver con las series de Fourier, ¿ya? ¿Y por qué series de Fourier? Porque si se fijan, nosotros aquí tenemos una función u, ¿cierto? Que está igualada a una serie que tiene un seno, ¿cierto? Bueno, aquí todavía no, pero al ocupar esta condición que nos daban y que hasta ahora no hemos utilizado, que x evaluado en 0 es, evaluado en x, 0 es igual a eso, ¿qué nos queda? X, o sea, u evaluado en x, 0 es igual a la suma desde n igual 1 hasta el infinito de k sub n por, esto queda intacto, seno de n y dividido en 2 por x, por, y aquí va a quedar 1 sobre 0 más 1, ¿cierto? Eso es 1, entonces aquí me queda 1, por e elevado a 0, eso es 1. Entonces va a quedar solamente esto acá. Entonces, si se fijan, lo voy a traer, tenemos una función, ¿cierto? Igualada a una serie que tiene un seno. En este caso, a sub n vale 0, ¿cierto? Porque no aparece ningún coseno. Entonces nos queda esta de acá, ¿cierto? Y nos dicen además que b sub n es igual a esto, ¿ya? Entonces, nosotros podemos despejar este caso n, que es el símil de este b sub n, ¿ya? Resolviendo esto de acá, ¿ya? ¿Cómo? Entonces, nos dicen que k sub n va a ser igual a 2 sobre t, ¿ya? T es la longitud del intervalo, ¿ya? La longitud del intervalo en el que se mueve la variable con la que estamos integrando, ¿ya? O sea, x. La longitud es 2, entonces va a quedar 2 sobre 2. 2 sobre 2 de la integral ¿entre qué valores se mueve x? Entre 0 y 2, entre 0 y 2 de u, ¿cierto? Porque ahí dice de f, que f es lo que está al lado izquierdo de la igualdad, que sería u evaluado en x, 0, u evaluado en x, 0, por el seno, que sería esto de aquí. Entonces sería por el seno de n pi medios por x. Y esto lo integramos respecto a x, ¿ya? Y bueno, y nos dicen además de que u evaluado en x, 0 es igual a 1 si x se mueve entre 0 y 1 y 0 si x se mueve entre 1 y 2. O sea, cuando x está entre 1 y 2, el valor se anula, ¿cierto? Porque está multiplicado por 0, así que nos quedamos solamente con el caso en que x se mueve entre 0 y 1. Entonces, esto de aquí es igual a 2 sobre 2 es 1, va a quedar la integral entre 0 y 1, ¿cierto? De ¿cuánto vale u en ese intervalo? 1. Así que va a quedar seno de n pi medios por x en dx, ¿ya? Y esto ya integrarlo es muy sencillo. ¿Por qué? Porque va a quedar, la integral de seno es menos coseno, va a quedar menos 2 sobre n pi, ¿cierto? Es esta constante, pero dada vuelta, eh, por el coseno de n pi medios por x. Y esto evaluado entre 0 y 1, ¿ya? ¿A cuánto es igual a esto? Menos 2 sobre n pi por coseno de esto evaluado en 1, quedaría coseno de n pi medios, menos coseno de 0 es 1. Va a quedar eso.
Y esto es igual a 2 sobre n pi por 1 menos el coseno de n pi medio. Entonces, si se fijan, ya encontramos la constante. Entonces, la reemplazamos ahora en esta expresión. Va a quedar que u evaluado en t, x va a ser igual a la suma desde n igual 1 hasta el infinito de la constante, ¿cierto? K sub n, que la acabamos de encontrar, que es 2 sobre n pi por 1 menos coseno de n pi medios por seno de n pi medios x, seno de n pi medios x por esto de aquí, que sería 1 sobre t más 1 por e elevado a menos lambda n, ¿cierto? Lo voy a escribir cuánto vale para que quede explícito. N al cuadrado pi al cuadrado partido en 4. N al cuadrado pi al cuadrado dividido en 4 por t, ¿cierto? Y esa sería entonces la solución de la ecuación diferencial. No sé si quedó alguna duda con el desarrollo del ejercicio. Con la última parte, no sé, con la parte de las series de Fourier, que es como lo más, no sé si, no es difícil, pero que hay que recordar igual la materia de Mate 3. Si no, entonces continuamos con el siguiente. El siguiente también es un problema de EDP. ¿Y qué dice? Dice ahora, usando el método de separación de variables, determinar la función, ¿cierto?, que satisfaga estas condiciones. Y nos dicen que está definida en estos intervalos, ¿ya? Entonces, bueno, el método de separación de variables nos dice, tal y como vimos recién, que u, evaluado en x, t, es igual a x, ¿cierto?, de x por t de t. En algunas partes, si es que estudian, no sé, quizás de páginas de internet o libros, a esta función x la llaman m, ¿ya? Y a esta función t la llaman n, ¿ya? Pero yo prefiero llamarlas x y t porque siento que son más visuales, o sea, como que uno viéndolas sabe inmediatamente cuál es la variable con la que se está trabajando, ¿cierto? Ya, entonces, ¿ahora qué nos interesa? La segunda derivada de u respecto a t, o sea, u sub t, ¿cierto? Y eso es x por t''. También nos interesa la derivada de u respecto a t solamente, que va a ser x por t' y u derivado dos veces respecto a x, o sea, u x. O sea, x' por t. ¿Ya? Y nuevamente, si se fijan, tenemos aquí algunas condiciones, ¿cierto? Nos dicen que u evaluado en x,1, que es igual a x evaluado en x por t evaluado en 1 es igual a 0, ¿ya? Pero esto, por lo que discutimos antes, es igual a, o sea, esto quiere decir que, que t evaluado en 1 es igual a 0, ¿ya? Aquí tenemos u evaluado en x,2 es igual a una función, ¿cierto? Como les dije, esta condición la vamos a utilizar al final, así que la vamos a dejar ahí esperando un ratito. Nos dicen también que u evaluado en 0, t es igual a x evaluado en 0 por t evaluado en t, y esto es igual a 0, ¿cierto? Y por lo tanto, x evaluado en 0 tiene que ser igual a 0. Y por último, que u evaluado en pi medios, t es igual a esto de aquí,
Y esto tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Y por lo tanto, x evaluado en pi medios es igual a 0. Ya, entonces, nuevamente, vamos a reemplazar esto de aquí en la ecuación de arriba para ver qué obtenemos, ¿ya? Dice, t al cuadrado por utt, que sería x por t', más t por u sub t, que sería entonces más t por x t', más uxx, o sea, más x', t. Y eso es igual a 0, ¿cierto? Ya, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos pasar este de aquí restando para el otro lado y factorizar aquí por x. Sería x t cuadrado por t', más t por t'. ¿Y esto a cuánto sería igual? A menos x', por t. ¿Ya? Hacemos lo mismo de delante, pasamos el menos t, ya vamos a pasarlo con signo y todo, para acá, y quedaría t al cuadrado por t', más t por t', dividido en menos t, va a ser igual a x', dividido en x. Y nuevamente, si se fijan, tenemos aquí algo que depende exclusivamente de t, igualado a algo que depende exclusivamente de x. Y por lo tanto, como esa igualdad solo puede ocurrir cuando ambas expresiones son constantes, ¿cierto? Por lo que discutimos delante también. Así que esto es igual a un menos lambda, ¿ya? Y ahora nos quedamos con estas ecuaciones, ¿cierto? Una ecuación 1 que va a quedar escrita como x', ¿cierto? Aquí va a quedar más, porque lo pasamos para el otro lado, lambda por x es igual a 0, ¿ya? Y una ecuación 2 que va a ser igual a t al cuadrado por t', más t por t', y aquí quedaría menos t por menos lambda es lambda por t, pasa para el otro lado restando, va a quedar menos lambda por t. Y esto es igual a 0, ¿ya? Bueno, si se fijan, tenemos aquí la misma ecuación a la que llegamos delante, ¿cierto? Aquí la idea es, o sea, por eso de hecho pasamos el menos restando, y no lo dejamos aquí con el x', porque queremos llegar a algo que sea parecido a esto, ¿ya? Muchas veces no se puede, ¿ya? Pero cuando se pueda, tratar de dejarlo así, porque es un análisis que ya se ha visto varias veces, ¿ya? Lo acabamos de ver, por ejemplo, y eso nos va a ahorrar hartos pasos. Eh, entonces, tenemos esto de acá, que como les digo, es algo que ya estudiamos, ¿ya? Y si se fijan, las condiciones que nos están dando son evaluadas en la función en sí, ¿cierto? No están considerando la derivada. Y por lo tanto, el análisis que haremos al cambiar el valor de lambda va a ser exactamente el mismo que el de delante, ¿ya? Más adelante vamos a ver un ejercicio en que aquí nos cambian un poco las condiciones y me evalúan x' en 0, ¿ya? Y eso me lo igualan a 0. Y en ese caso, ya no es lo mismo que estas condiciones, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer lo del análisis otra vez, ¿ya? Pero en este caso, como les digo, como las condiciones son idénticas, la única diferencia es que aquí en vez de un 2 hay un pi medios, eh, el resultado va a ser el mismo, ¿ya? Y como ya sabemos el resultado, el, el, el resultado es que nos quedamos con el tercer caso. Voy a escribir aquí que estamos resolviendo el 1. Entonces nos quedamos con el tercer caso, ¿cierto? Que era cuando lambda es mayor que 0, ¿ya? Bueno, era lo mismo en los anteriores, en el caso 1 y en el 2, en el sentido de que íbamos a llegar a que las constantes alfa y beta eran 0, ¿cierto? Pero aquí, como nosotros también, como nos aparecen estos dos coeficientes alfa y beta, tenemos que encontrarlos, ¿cierto?
Ahora, como me cambia la condición inicial, eso sí me va a cambiar el valor de alfa y beta, ¿ya? En los casos anteriores, como eran cero, no me los cambiaba, pero en este caso sí. Entonces tengo que analizarlo, encontrar estos nuevos alfa y beta. Va a quedar que x de x es igual a alfa por el coseno de la raíz de lambda, habíamos dicho, ¿cierto? Por x, más beta por el seno de la raíz de lambda por x. Ya. Entonces, ¿qué nos dicen? Que x evaluado en 0, es igual a 0, ¿cierto? Si se fijan, aquí nuevamente esto se anula y aquí me queda, coseno de 0 es 1, me queda alfa. Y esto es igual a 0, ¿ya? Y por otro lado, que x evaluado en pi medios es igual a, este ya no existe, ¿cierto? Porque el alfa lo anuló. Va a quedar entonces beta por el seno de raíz de lambda por pi medios. Y esto es igual a 0. Nuevamente, no queremos que el beta sea 0, así que anulamos el seno. Seno de raíz de lambda por pi medios va a ser igual a 0, ¿ya? Como dijimos antes, esto se anula cuando el argumento, que es raíz de lambda por pi medios, es igual a n por pi, con n un número natural. Este pi se cancela con este pi, el 2 lo paso para arriba y elevo al cuadrado, ¿cierto? Para despejar el lambda, que va a quedar 4n al cuadrado, de nuevo con n un número natural, ¿ya? Entonces, estos son los autovalores y reemplazándolos en la expresión de arriba vamos a llegar a que x sub n de x va a ser igual a beta sub n por el seno de la raíz de lambda, ¿cierto? Que vendría siendo 2 por n por x, ¿ya? Estas serían entonces las autofunciones. Y esta es la solución que estábamos buscando de la primera ecuación. Ahora vamos con la segunda, que es esta de acá. Si se fijan, el análisis fue bastante más corto que el que hicimos delante, porque nos ahorramos todos esos pasos, ¿ya? Entonces, ahora la ecuación que queremos resolver es esta de aquí. T cuadrado por t' más t por t' menos lambda por t. Esto es igual a 0, ¿ya? ¿Cómo podemos resolver esto? Esto ya es una, clasifiquémosla primero, ¿ya? Eso es lo que uno hace cuando resuelve este tipo de ecuaciones. Es una ecuación de segundo orden, ¿cierto? Tiene dos derivadas. Lineal también, porque las funciones no están elevadas a nada, o sea, tienen grado 0. Y de coeficientes no constantes, ¿cierto? Porque aquí me queda t cuadrado y aquí me queda un t. Así que esto se conoce como una ecuación de Euler-Cauchy, ¿ya? ¿Qué sería esto aquí? O Cauchy-Euler, como sale acá. Vamos a bajar esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos dice t al cuadrado por la segunda derivada de la función, ¿cierto? Más un a por t, en este caso el a vale 1, por la primera derivada, más un b por t, ¿cierto? En este caso el b vale menos lambda. Y eso es igual a 0, ¿ya? Entonces, lo que se supone, o sea, el supuesto que se hace para resolver esta ecuación, es que x, o en este caso t mayúscula, ¿cierto? Es igual a t minúscula elevado a m, ¿ya? Donde m es un número natural, ¿ya? Entonces, si se fijan, t' va a ser igual a m, por t elevado a m menos 1, y t' va a ser igual a, esto baja también, va a quedar m por m menos 1 por t elevado a m menos 2, ¿ya? Y reemplazamos esto arriba. ¿Qué obtenemos? Nos quedaría t al cuadrado por m menos 1
por t elevado a m dividido en t elevado a 2, ¿cierto? Porque pasa para abajo. Más t por m por t elevado a m dividido en t. Y menos lambda por t, pero eso es t elevado a m. Y esto es igual a 0, ¿cierto? Ya. Entonces aquí, si se fijan, t cuadrado se va con t cuadrado, t se va con t, y también puedo dividir por t elevado a m. ¿Por qué puedo dividir por t a la m? Porque el t me dicen que se mueve entre 1 y 2, ¿ya? Así que no hay problemas en dividir con t, porque nunca está nulo. Así que este también se va, ese también se va y ese también se va. ¿Y qué me queda? M por m, que es m al cuadrado, menos m por 1, que es m, más m, ¿cierto? Que es el de acá, menos lambda. Y esto es igual a 0. Ese con ese se van y me queda m cuadrado es igual a lambda. M cuadrado es igual a lambda. Pero recordemos que el lambda nosotros ya lo encontramos, ¿cierto? Era 4n cuadrado. Si se fijan, esta es una expresión positiva, ¿cierto? 4n cuadrado es siempre mayor que 0. Así que va a quedar que m va a ser igual a más menos la raíz de lambda. ¿Ya? Aquí todos estos también son lambda sub n porque lo acabamos de encontrar en la ecuación anterior. Ya. Entonces, ya encontramos los valores de estas raíces y ya sabemos que son reales, ¿cierto? Y distintas. Así que, bueno, aquí me dicen que si las soluciones de este polinomio son raíces, o sea, son, claro, raíces reales y distintas, la solución de esta ecuación va a ser igual a x, que x en este caso es t, de t, igual a, que es una constante, ¿cierto? Lo voy a poner con minúscula, por t elevado a m1, que sería la primera raíz. O sea, la raíz de lambda sub n más b por t elevado a la raíz de lambda sub n. ¿Ya? Y como esto depende de n, o sea, no depende de n, sino que estamos como considerando la variable n, es distinta para cada n, aquí también le colocamos un subíndice n, ¿ya? Y de nuevo con n un número natural. ¿Ya? Y aquí entonces encontramos esta función t. ¿Ya? Y si se fijan también, habíamos encontrado esto, que t evaluado en 1 es igual a 0, así que eso me va a permitir encontrar al menos uno de los dos coeficientes a o b, ¿ya? Así que ocupémoslo. T sub n evaluado en 1 es igual a, si ven aquí es a, ¿cierto? Porque eso vale 1, más b, y eso es igual a 0, lo que implica que, eh, a, que b es igual a menos a. O sea, que t sub n de t va a ser igual a, ¿cierto? Por t elevado a la raíz. Ay, aquí también es a sub n, perdón. Y todas eran a sub n. Ya. A sub n va a ser igual a t elevado a la raíz de lambda sub n, menos, ¿cierto? Porque b sub n es menos a n, t elevado a menos la raíz de lambda sub n. Y ahí tenemos la solución. Y tal y como hicimos delante, la solución entonces, u de x, t, va a ser igual a la suma desde n igual 1 hasta el infinito de x, que está acá, ¿cierto? B sub n, pero B sub n por esta constante me va a quedar otra constante, a la que llamo k, de seno de 2nx por esto de aquí, ¿cierto? Que sería t elevado a la raíz de lambda sub n menos t elevado a
menos la raíz de lambda sub n, ¿ya? Entonces, aquí todavía hay una condición que no he utilizado, ¿cierto? Y que me va a servir para despejar ese caso sub n. ¿Y cuál es esa condición? Que u evaluado en x, 2 es igual al seno de 2x, ¿ya? Así que utilicemos. U evaluado en x, 2 es igual a la suma desde n igual 1 hasta el infinito de k sub n seno de 2 nx por, de aquí hablamos en 2, ¿cierto? Quedaría 2 elevado a la raíz de lambda n, que en realidad la raíz de lambda n es muy fácil de escribir, así que mejor la escribo al tiro. Es 2n solamente, ¿bien? Menos 2 elevado a menos 2n, ¿cierto? ¿Y esto a cuánto es igual? Al seno de 2x, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Una opción sería, por ejemplo, utilizar serie de Fourier, ¿cierto? Como lo hice delante, ¿ya? Esa sería una opción y se debería llegar al resultado. Pero ahora resulta algo mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí tenemos que esto de aquí, todo esto, esta suma infinita de términos, ¿cierto? Es igual al seno de 2x. Pero si se fijan, cuando n es igual a 1, aquí ¿qué tengo yo? Seno de 2x, ¿cierto? Porque me va a quedar seno de 2 por 1 por x, o sea, seno de 2x. Entonces ya tengo esa expresión dentro de esta suma, ¿ya? ¿Qué esperaría yo entonces? Que cuando n sea igual a 1, esta expresión que es k sub n por esto sea igual a 1, ¿cierto? Porque aquí esto está multiplicado por 1 afuera. Entonces esto por esto, a mí me gustaría que fuera igual a 1, ¿ya? Y que para cualquier n más grande que 1, ojalá sea 0k, porque en ese caso se me anula, ¿cierto? Y me va a sobrevivir solamente el primero, ¿ya? Es importante este análisis, así que espero lo estén entendiendo bien y si no me pregunten, ¿ya? De nuevo, vamos a escribirlo. Cuando n es igual a 1, ¿qué obtenemos? Que esto de aquí es igual a k sub 1, ¿cierto? Por el seno de 2x, ¿cierto? Por 2 elevado a 2, porque n vale 1 ahora. Aquí, perdón, aquí me equivoqué. Aquí era k sub 1. Menos 2 elevado a menos 2, ¿cierto? Porque de nuevo n vale 1. Y esto como les dije, la idea es que k sub 1 por 2 elevado a 2, que es 4, lo voy a escribir al tiro, menos un cuarto sea igual a 1. ¿Por qué? Porque si esto es igual a 1, aquí me va a quedar el seno multiplicado por 1, que es lo que tengo acá, ¿cierto? Entonces aquí despejamos k sub 1, de nuevo, esto es un 1, ¿ya? Entonces despejamos el k sub 1, que vale 4 dividido en 15, ¿ya? Y entonces ahí tenemos el caso 1. Y como les dije, lo ideal es que para cualquier n más grande que 1, yo quiero que este k sub n sea igual a 0, ¿cierto? Porque si es 0, entonces el único término que me va a sobrevivir es el primero, el 1, ¿cierto? Y como esto de aquí, como esto por esto es igual a 1, entonces me va a quedar esto acá. Y esto es precisamente a lo que quiero llegar, ¿ya? Así que hacemos eso, que todos los que sean para n mayor que 1 se anulen, sean 0. Y con esto llegamos inmediatamente a la solución, ¿cierto? Vamos a llegar a que u evaluado en x, t va a ser igual a la suma, ¿cierto? No, perdón, no la suma, porque de todos me sobrevivió el primero solamente, ¿cierto? Va a quedar k sub 1, ¿cierto? Que es el caso en el que n es igual a 1, aquí. K sub 1, pero K sub 1 vale 4 dividido en 15. Va a quedar 4 dividido en 15 por
seno de 2, aquí de nuevo el n vale 1, seno de 2x por, y aquí quedaría t elevado a raíz de lambda n, pero de nuevo estamos en el caso en que n vale 1, ya entonces va a ser t elevado a 2 menos t elevado a menos 2, ¿cierto? Y eso, ya. Y para cualquier n mayor que 1, esto va a ser 0, así que todos esos términos se me van a ir. Y me voy a quedar solamente con este que es el primero, ¿ya? Y esta sería entonces la solución de la ecuación. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? El análisis es diferente al del ejercicio anterior, ¿cierto? Así que por eso les pregunto. Si no, a ver aquí. Ya, súper. Entonces, vamos con el último, ¿ya? Que dice, encuentra una función u de x, t que resuelva este problema, ¿cierto? Con condiciones de frontera y condiciones iniciales. Nos dicen, ya, bueno, aquí nos dan todos los datos ya, pero no nos dicen que los resolvamos por variables separables, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo puedo estimar más o menos cuándo puedo utilizar el método de variables separables y cuándo no, ¿ya? Cuando la variable espacial está acotada, como en este caso, ¿cierto? Que se mueve entre dos números, 0 y 1, cuando está acotada, entonces puedo utilizar variables separables, ¿ya? No me garantiza así que voy a llegar a una solución, pero sí me dice que lo puedo utilizar, ¿ya? De que al menos lo puedo intentar. Así que, bueno, en este caso está acotada la variable espacial. Así que, hagámoslo. Espérenme un segundito. Estaba viendo la hora y estamos. Ok. Entonces, de nuevo, supuesto de variables separables. ¿Qué dice? Que u de x, t es igual a x de x por m. X de x por t de t, ¿cierto? Ya. ¿Qué necesitamos? Segunda derivada de u, que sería u sub t, que va a ser igual a x por t', ¿cierto? Y también la segunda derivada de u respecto a x, u x, que es igual a x', por t, ¿ya? Y las condiciones iniciales. Nos dicen que, este era el ejercicio que yo les mencionaba antes. U evaluado en x, o sea, perdón, u derivado respecto a x, u sub x, evaluado en 0, t, ¿cierto? ¿A cuánto es igual ahora? Ahora es x' evaluado en 0 por t evaluado en t, ¿cierto? Y esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, es ahora la derivada de x evaluado en 0 la que igualamos a 0, ¿ya? Y al otro lado nos dicen que u evaluado en 1, t es igual a x evaluado en 1 por t evaluado en t. Esto es igual a 0. Y entonces, x evaluado en 1 queremos que sea igual a 0, ¿cierto? Ya. Las otras son funciones, así que las vamos a utilizar al final. Utilicemos esto para ver cómo queda la ecuación. ¿Ya? ¿Cómo queda? Nos dicen que u t menos 9 x, o sea, x por t menos 9x', por t es igual a 0. ¿Ya? Aquí puedo pasar este para acá restando, va a quedar x, o sea, sumando xt' es igual a 9x', por t. Y lo mismo de siempre. Pasamos el 9 también para abajo dividiendo junto al t, va a quedar que t', dividido en 9t es igual a el x lo pasamos para acá dividiendo x', dividido en x. Y
por el mismo argumento que habíamos mencionado antes, como esto de aquí depende solo de t y esto solo de x, esto de aquí, ambas expresiones, ¿verdad? Tienen que ser igual a una constante, ¿cierto? Menos lambda. Y aquí derivamos dos ecuaciones. La primera siendo x' más lambda por x igual a 0, ¿cierto? Y la segunda siendo t' más 9 lambda por t igual a 0, ¿ya? Entonces, como les mencioné, como ahora cambian en las condiciones, aquí ahora tengo un x' de 0 igual a 0, eh, voy a tener que hacer el análisis de nuevo, ¿ya? Entonces va a quedar polinomio característico, m al cuadrado más lambda igual a 0. Entonces m es igual a más menos la raíz de lambda. Perdón, aquí la raíz de menos lambda. 1,2. ¿Ya? Ya, y de nuevo, los casos. Primer caso. Soluciones, raíces reales y distintas. ¿Cómo quedaría entonces? Para ese caso, lambda tendría que ser menor que 0, ¿cierto? Si lambda es menor que 0 y las raíces son reales y distintas, entonces la solución de esta ecuación va a quedar de la siguiente forma. X evaluado en x va a ser igual a un alfa por e elevado a m sub 1, que es la raíz de menos lambda por x, más un beta por e elevado a menos la raíz de menos lambda, que sería la segunda raíz, por x menos lambda. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Que x evaluado, o sea, x', ¿cierto? X', calculémoslo primero. ¿A cuánto es igual? Aquí vendría siendo esto multiplicado por la raíz de menos lambda, ¿cierto? Sería alfa por la raíz de menos lambda, evaluado a la raíz de menos lambda por x. Y aquí quedaría esto multiplicado ahora por la raíz, menos la raíz de menos lambda. Entonces va a ser menos beta por la raíz de menos lambda, elevado a menos la raíz de menos lambda por x. ¿Ya? Y esto ahora entonces lo evaluamos en 0. X' evaluado en 0. ¿Y qué tenemos? Aquí podemos factorizar por la raíz de menos lambda, ¿cierto? Y va a quedar e elevado a 0 es 0, así que va a quedar alfa solamente, menos e elevado a 0 es 0, va a quedar beta, igual a 0, ¿ya? Pero, para que esto sea 0, o esto es 0 o esto es 0, ¿cierto? Pero lambda, estamos suponiendo que es menor estricto que 0. Así que esto no se me anula. Y la única posibilidad que me queda es que alfa sea igual a beta, ¿cierto? Entonces con esto ahora podemos ocupar la segunda. Y en la segunda condición me dice que x evaluado en 1, que va a ser igual ahora a alfa, ¿cierto? Lo puedo factorizar acá por e elevado a la raíz de menos lambda, más beta, pero beta es alfa, así que sería, bueno, por eso lo factoricé, e elevado a menos la raíz de menos lambda, y esto es igual a 0, ¿ya? Si se fijan, esto de aquí nunca se anula, ¿cierto? Porque son dos exponenciales que son siempre positivas y se están sumando, así que esto no se va a hacer 0 nunca. Y entonces la única posibilidad es que alfa sea igual a 0. Alfa sea igual a 0. Pero alfa igual a 0 implica que beta es igual a 0 y eso implica que x es la solución nula. ¿Ya? Y nos quedaríamos entonces con u, solución trivial. No la queremos, así que la descartamos. Chaitos. Vamos con la segunda. Mm, La segunda, el segundo caso era en que lambda es igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba en este caso? X de x, la forma que tenía era alfa más beta por x, ¿ya? X' evaluado en 0, ¿cierto? Esto es fácil. X' es alfa, evaluado en 0 es alfa.
y esto es igual a 0. Y por otro lado, x evaluado en 1 es igual a alfa vale 0, así me queda simplemente esto aquí, sería beta por 1 es igual a 0. De nuevo, solución nula, así que chao. Aquí, bueno, les quería mencionar algo de pasadita, que en estos dos casos, o sea, de hecho, en todos los que hemos visto hasta ahora, los casos han sido estos, que lambda es menor que 0, que lambda es igual a 0 y que lambda es mayor que 0. Pero eventualmente los casos podrían ser distintos, ¿ya? Todo depende de cómo quede aquí el polinomio característico, cómo queden estas raíces, ¿ya? Lo que importa es que lo separemos en estos tres casos de si tiene dos raíces reales y distintas, si tiene solamente una raíz real, o si tiene las dos raíces complejas. ¿Ya? Esos son los casos que importan. No es si es menor, igual o mayor que cero, sino que, de nuevo, dos raíces reales distintas, dos raíces reales e iguales, y dos raíces complejas. ¿Ya? Cerrado ese paréntesis, continuamos con el último caso. 3. En que lambda es mayor que 0. ¿Cierto? Si lambda es mayor que 0, entonces la ecuación, o sea, perdón, la solución nos queda alfa por el coseno de la raíz de lambda por x, más beta de seno por la raíz de lambda por x. Ya. Y vemos el caso a caso, o sea, perdón, las condiciones iniciales. ¿Qué nos dicen? Que x', ¿cierto? Lo calculamos primero, x' de x. ¿A cuánto va a ser igual? Aquí la derivada del coseno es menos, ¿cierto? Alfa por la raíz de lambda coseno, seno de la raíz de lambda por x. Más, aquí sería beta, raíz de lambda, seno, perdón, coseno de la raíz de lambda por x. ¿Ya? Y evaluamos en 0. X' evaluado en 0 va a ser igual a. Esto se anula, ¿cierto? Y va a quedar beta por raíz de lambda. Y eso es igual a 0. Nuevamente, lambda no es 0, ¿cierto? Porque estamos asumiendo lo mayor estricto que 0. Entonces, llegamos a que beta va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces nos quedamos con solamente esta parte de la ecuación. De la función, perdón. Entonces, x evaluado en 1 va a ser igual a alfa por coseno de la raíz de lambda, ¿cierto? Y eso queremos que sea igual a 0. Pero, para que esto se anule, vamos a anular el coseno. Coseno de la raíz de lambda, que sea igual a 0. ¿Cuándo se anula el coseno? El coseno se anula en pi medio, 3 pi medio, 5 pi medio, 7 pi medio y así. O sea, en los múltiplos impares de pi medio. ¿Ya? O sea, cuando el argumento, raíz de lambda, sea igual a 2n menos 1, que así es como uno caracteriza los números impares, por pi medios. Con con n moviéndose en los naturales, ¿ya? ¿Por qué los naturales? Porque si aquí n vale 1, va a quedar 2 por 2 menos 1 es 1, entonces va a quedar pi medio. Ese va a ser el primer valor. Excelente. Y aquí, entonces, lambda sub n va a ser igual a 2 sub n, o sea, 2 por n menos 1 al cuadrado por pi al cuadrado partido en 4, ¿ya? Y por lo tanto, la función x sub n de x va a ser igual a alfa sub n por el coseno de la raíz de lambda, ¿cierto? Que sería 2n menos 1 por pi medios por x, porque está acá arriba. ¿Ya? Entonces esa sería la primera función.
Entonces, esa sería la primera y vamos con la segunda. La función t. Ahora voy a tratar de avanzar un poquito más rápido porque quedan 5 minutos. Entonces, ahora vamos con la segunda. ¿Qué nos dice? Que t', ¿cierto? T', más 9 lambda sub n, que es lo que acabamos de encontrar, por t es igual a 0, ¿cierto? Ya, si se fijan, esta es bien parecida a la anterior, ¿cierto? A esta de acá. Entonces ya sabemos cuál es la forma, ¿cierto? Porque aquí esto está multiplicado por lambda, y aquí esto está multiplicado por 9 lambda sub n, ¿ya? Ya sabemos que este es mayor que 0, ¿cierto? Antes teníamos que hacer el caso a caso, pero en este caso ya sabemos que es así. Así que eh, esto es mayor que 0, y ya sabemos entonces también qué forma funcional va a tener la solución de esta ecuación, t sub t, ¿cierto? N va a ser igual a sub n coseno de 3 por 2 n menos 1 medios pi por t más b sub n seno de 3 por 2 n menos 1 dividido en 2 por t. Ay, perdón. Ya. Entonces tenemos esto. Y por lo tanto, la función u de x, t va a ser igual a la suma, ¿cierto? Desde n igual 1 hasta el infinito de. Ahora me va a quedar este alfa sub n, ¿cierto? Multiplicando a este a sub n y a este b sub n. Ahora van a ser dos distintas. Entonces lo voy a llamar a mayúscula sub n y b mayúscula sub n respectivamente. Quedaría entonces coseno, esto de aquí, ¿cierto? Porque como les dije, el alfa sub n lo voy a multiplicar, quedaría coseno de 2n menos 1 sobre 2 por pi x por a mayúscula sub n, que sería a sub n multiplicado por alfa sub n, coseno de 3 por 2n menos 1 dividido, dividido en 2 por pi de t más b sub n seno de 3 por 2 n menos 1 partido en 2t. ¿Ya? Bueno, perdón si me paso un poquito, pero la verdad es que estos ejercicios se caracterizan por ser medios largos, ¿ya? Así que igual siento que como que traté de explicar lo mejor posible la materia, así que espero que no queden dudas y de nuevo, perdón si me paso un poquito ya, pero en todo caso va a quedar grabada la biología. Así que terminemos esto, si ya nos queda lo último nomás. ¿Qué nos dicen las condiciones iniciales? Que x, o sea, u evaluado en x, 0, que u evaluado en x, 0, ¿cierto? Es igual a esto de acá. O sea, que u evaluado en x, 0, evaluémoslo aquí. Sería la suma desde n igual 1 hasta el infinito del coseno de 2n menos 1 partido en 2 pi x. Aquí me queda esto evaluado en 0, ¿cierto? Es 1, o sea, por a sub n. Esto evaluado en 0 es 0, así que se me va y me queda solamente esto. ¿Y esto cuánto tiene que ser igual? Tiene que ser igual al coseno de pi medios sobre x, o sea, pi medios por x, menos 10 coseno de 15 pi medios sobre x, ¿cierto? Que eso es lo que me dice en el enunciado, que esto es igual a esto.
Ya, entonces vamos a hacer un análisis parecido al del ejercicio anterior, ¿ya? Primer caso, en que n es igual a 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si n es igual a 1, aquí me queda, arriba me queda 1 partido en 2 por pi por x, que es precisamente esto de acá, ¿cierto? Coseno de pi medios de x. Entonces, cuando n es igual a 1, ¿qué queremos obtener nosotros? O sea, cuando n es igual a 1, esto va a ser coseno de pi medios x, ¿cierto? Por a sub 1, ¿cierto? Pero a sub 1 nosotros queremos que sea igual a 1, porque eso está multiplicado por 1. Entonces, la idea es que a sub 1 sea igual a 1, ¿ya? El otro caso es en el que aquí se cumple esto, ¿cierto? Que lo de adentro sea igual a 15 pi medios. Cuando esto se hace igual a 15 pi medios, cuando n vale 8. ¿Por qué? Porque va a quedar 8 por 2 son 16, 16 menos 1 son 15, 15 pi medios. Entonces, cuando n es igual a 8, obtenemos aquí coseno de 15 pi medios x por a sub 8, ¿cierto? Y la idea es que ahora el a sub 8 sea igual a menos 10, ¿cierto? O sea que a sub 8 va a ser igual a menos 10, para que obtengamos esta igualdad, ¿cierto? Entonces, hasta ahora vamos bien. Pero yo no puedo decir aún eh, qué pasa con los otros valores de A, ya con los otros valores de N, porque aún me falta evaluar esta condición de acá. ¿Ya? Así que evaluemos la primera, que me dice que U sub T evaluado en x,0 es igual a esto de acá. Hagamos. U sub T evaluado en x,0. ¿A cuánto es igual eso? Eso es igual a la suma, de nuevo, desde n igual 1 hasta el infinito de... aquí, si se fijan, el coseno no se ve afectado porque no depende de t, estamos derivando respecto a t. Así que sería simplemente coseno de 2n menos 1 dividido en 2 por pi x. Y va a quedar por... aquí, es la derivada de esto respecto a t, ¿cierto? Pero si se fijan, al derivar el coseno me va a quedar un seno, ¿cierto? Y como lo estamos evaluando en 0, ese seno se me va a ir, ¿ya? Así que no lo voy a considerar. Me va a quedar solamente esta, ¿cierto? Que me va a quedar la derivada de esto, ¿cierto? Que me va a quedar b sub n por, eh, quedaría lo de adentro, ¿cierto? 3 por 2n menos 1 dividido en 2 por, y me va a quedar coseno evaluado en 0, ¿cierto? Pero eso es 1, así que me queda simplemente esto de acá. ¿Y esto a cuánto queremos que sea igual? Bueno, el enunciado me dice que esto tiene que ser igual al coseno de 11 medios pi x. Pi x. Ya, entonces tenemos esto. Y ahora hacemos precisamente el mismo análisis. ¿Para qué valor de n esto de aquí va a ser igual a 11 medios? Si se fijan, n tendría que valer 6, ¿cierto? Perdón, n igual 6. Porque en ese caso va a quedar 6 por 2 son 12, menos 1 son 11. Entonces va a quedar coseno de 11 pi medios x, ¿cierto? Por b sub 6 por, y aquí va a quedar, de nuevo, 6 por 2 son 12, menos 1 son 11, por 3 son 33. 33 medios. ¿Y esto a cuánto queremos que sea igual? A 1, ¿cierto? Que es el coeficiente que multiplica esta expresión. Entonces, la idea es que b sub 6 por 33 medios, 33 medios, sea igual a 1 y por lo tanto b sub 6 va a ser igual a 2 sobre 33, ¿ya? Y ahora sí, como ya ocupamos todas las condiciones, podemos decir que queremos que eh, a sub n sea igual a 0 para todo n
en los naturales, pero sin considerar el 1, ¿cierto? Y el 8, porque los definimos acá. Y lo mismo acá, para todo, y además que b sub n sea igual a 0 para todo n distinto de 6. ¿Ya? Ya. Y con esto entonces ya vamos a tener la solución lista. ¿Por qué? Porque vamos a obtener que u de x, t va a ser igual a... ¿Cuáles términos me sobreviven? El 1, ¿cierto? Que me va a quedar a sub 1. Entonces me quedaría coseno de, al evaluar 1 va a quedar pi medios x, entonces va a quedar coseno de pi medios x por, recuerden que estamos evaluando en 1, quedaría a sub 1, que es 1, ¿cierto? Por coseno de esto evaluado en 1, y eso es 3 pi medios por t. Entonces va a quedar por el coseno de 3 pi medios por t. ¿Ya? Y va a quedar más b sub 1, ¿cierto? Pero eso es 0 por lo de acá abajo. Que cualquier b subdistinto de algo distinto de 6 es 0, así que se me anula y chao. Entonces ahora el segundo va a ser 6, ¿cierto? Para el n igual a 6 vamos a obtener aquí coseno de, evaluamos en 6 y va a quedar más coseno de 11 pi medios x por b sub 6, ¿cierto? Que es d dividido en 33, 2 dividido en 32 pi, 33 pi, por el seno, ¿cierto? De 33 pi medios por t, ¿ya? Y de nuevo, ahora el a sub 6 se anula, así que no lo considero. Y por último, entonces me va a sobrevivir el índice sub 8, ¿cierto? Así que va a quedar menos, ¿por qué menos? Porque el a sub 8 es menos 10, así que le pongo el menos al tiro, menos coseno de 15 pi medios por 10, ¿cierto? Que era menos 10, pero de nuevo el menos lo coloqué acá, por el coseno de 45 pi medios por t, que resulta de evaluar esto en n igual a 8, ¿cierto? Ya está. Y todos los demás términos son cero, ¿cierto? Por lo que pusimos aquí. Así que esta sería la solución de la ecuación, ¿ya? Ya, entonces eso sería el último ejercicio y no sé si tengan alguna duda. Yo sé que me pasé en el tiempo, pero bueno, no les dije por qué. Además de que nos atrasamos un poquito por el tema del corte de luz. Ya, súper. Entonces, hasta aquí quedaría la ayudantía, ¿ya? Éxito en el control del sábado. Si tienen cualquier duda me preguntan nomás, así que no se preocupen. Y nos estaríamos viendo a vuelta de vacaciones, ¿ya? Cuídense y que tengan unas felices fiestas. Adiós.